Y hoy en particular nos va a tocar ver la implementación de regresión y correlación en R. Entonces, hoy no va a ser tan teórico, sino va a ser más bien la parte de la implementación en R. Y si tienen a su mano la instalación de RStudio, pues también les pueden ir siguiéndolo o ya revisando el video también pueden ir siguiendo el, la presentación que les voy a dejar. No es muy larga la presentación tampoco, pero espero que quede claro cómo implementar estos dos tipos de análisis en, en R y RStudio. Bueno, ahí deberían estar viendo mi presentación. Y bueno, entonces, como habíamos visto la clase pasada, básicamente, la regresión lineal entra dentro de los modelos lineales y es la versión un poco más extensa, por así decirlo, de los modelos lineales, ya que puede ser desde la regresión lineal simple hasta la regresión lineal múltiple. Y pues básicamente un modelo lineal va a asumir que existe una relación lineal entre X, que es una variable independiente, y Y, que es una variable dependiente, que va a depender de X o de varias X. Y pues el objetivo del modelo es calcular los parámetros como la pendiente o el punto de intercepción con el eje de las y que nos permitan que la recta represente de la mejor manera los datos. Entonces, básicamente de nuestro conjunto de datos, que en este caso pues los vamos a graficar como una gráfica de puntos dispersos, vamos a trazar una línea de tendencia descrita por el modelo lineal, por la ecuación de la recta, y dependiendo de qué tan dispersos estén nuestros puntos, pues va a ser, la recta va a describir muy bien esos puntos, como en el caso de la derecha, o va a describirlos medianamente, como en medio, o muy poco, como hasta la izquierda. Pero pues eso va a depender ya de nuestros datos. Y también, pues, el valor de nuestro coeficiente R va a estar determinado pues por qué tan cercano están a la línea de tendencia. Y también la pendiente, pues qué tan inclinada está. eh, y la intersección no siempre va a ser el punto cero en Y, a veces va a ser en algún punto en el eje de las Y. Eso va a depender de nuestros datos y cómo estos sean descritos por la ecuación. Entonces, bueno, la regresión lineal pues va a ser muy útil para averiguar la forma de las relaciones entre las variables. El objetivo que nosotros tenemos a la hora de hacer este análisis va a ser que podamos predecir o estimar el valor de una variable y que corresponde al valor de otra variable x. Y normalmente vamos a tener desde la regresión lineal simple, como se muestra a la izquierda, y igual a bx más a, o la fórmula de la ecuación de la recta más conocida que ustedes tengan. Me parece que también es y igual a mx más b. Hay diferentes formas de poner la ecuación de la recta. Pero también puede ser una regresión lineal múltiple, como está a la derecha, donde nuestra y va a depender de x1, x2, hasta xk o la cantidad de x que se les pueda ocurrir. Y eso va a depender de cuántas variables independientes existan y pues de cuántas variables contribuyan al comportamiento de y. Y cada una pues va a tener una pendiente, una B1, B2, hasta BK. Entonces, nosotros, por ejemplo, podríamos, usando ggplot2, podríamos graficar unos datos. En este caso les estoy poniendo los datos de la base de datos MSLIP, que ustedes ya conocen porque esa base de datos la hemos usado anteriormente, porque contiene los datos de horas de sueño de los mamíferos. Forma parte de la librería ggplot2. Entonces, de esta forma nosotros llamamos a la base de datos MSLIP
usamos la gráfica de ggplot y con geonpoint usamos esta gráfica de dispersión. Puse ahí varios parámetros para que se vea de esta forma, que es, por ejemplo, en los parámetros de estética, le puse que quiero que X sea los datos de sueño en el ciclo REM, es una etapa de sueño, del ciclo de sueño, y Y va a ser las horas totales de sueño. Entonces, aquí estoy tratando de graficar si las horas totales de sueño dependen también de qué tanto tiempo se pasa en la etapa REM del sueño. Y el color, pues, va a depender de qué tantas horas se pasan en la etapa REM, que van desde 0 hasta aproximadamente 6. Y ese es el gradiente de color. Entonces, por eso se ve así la gráfica. Sí se ve, sí pueden ver ustedes por cómo están dispersos los datos, que podría haber una relación lineal, que podría ser que graficáramos una recta aquí, y es lo que se hace en la siguiente diapositiva. Entonces, en esta otra diapositiva, igual, toda esta primera parte es la misma, simplemente aquí cambié un poco el tema para poder ver mejor los puntos y todo. Puse la gráfica en blanco con Temlight y además agregué con Geom Smooth, agregué el modelo lineal en ggplot, eso lo ponen con LM, Method LM. Le pedí que sí quiero ver el error estándar y además agregué el grosor de la línea, que es esta línea azul. Entonces ahí ya me está dando la línea que representa a estos datos. Esta es la línea de tendencia. También me da el error estándar que representa esos datos. Y lo único que no me da es la ecuación. Lo pudiera sacar también, pero es un poquito más complejo. Pero básicamente con ggplot ya puedo yo graficar en mi gráfica de dispersión de datos una línea de tendencia y con un sombreado de mi error. Entonces, de esta manera, pues ya más o menos representar cómo se comportan mis datos. Entonces, para eso puedo usar ggplot, que es una de las opciones que tenemos y que ustedes ya conocen. Pero pues no es la única forma. Recordemos que también tenemos la opción de usar RBase para hacer nuestras gráficas de puntos y es otra opción que vamos a usar también. Pero bueno, en este punto no nos interesan tanto las formas gráficas, sino sobre todo las formas de hacer el modelo lineal y de calcular los parámetros. Entonces, en R, la función LM, LM paréntesis, tiene muchos argumentos y es la función que nos va a dar el modelo de regresión lineal simple. Este tiene dos principales partes, la parte de fórmula, que nos va a definir la relación entre la variable de respuesta y la variable predictora, donde la predictora pues va a ser X y la de respuesta va a ser y se describen de esta forma, Y más este símbolo y luego X, diciéndonos el comportamiento de X determina a cómo se comporta Y. Por otro lado, también tenemos a la parte de data. Data nos indica el conjunto de datos donde se encuentran estas variables, X y Y. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a usar? Aquí puse un ejemplo. Vamos a poner reg1, el símbolo de asignación, y le digo LM, que es la función. Entonces, yo tengo que especificar la fórmula. Así que en este caso sí estoy diciendo fórmula es igual a sleep total, es la parte de esa base de datos que estamos usando, que va a corresponder a Y, el símbolo, y X, que en este caso es sleep REM. ¿Y cuáles son mis datos? Pues la base de datos, que en este caso es una data frame, que es msleep. Y ya con eso
esta función LM me va a hacer mi modelo lineal. Y la forma en que yo puedo ver todos los resultados del modelo lineal es con la función summary. En este caso le digo, dame summary de reg 1, porque así yo llamé a, a estos resultados y me dice estos resultados. Entonces me dice primero lo que yo hice, me da los residuos, me pone el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el segundo cuartil, el máximo, etcétera. Me da unos coeficientes, me da un conjunto de valores que voy a adelantarme tantito para explicarles qué significan estos resultados. Básicamente, los datos del modelo lineal son estos, donde dice estimate, que es el intercept, y este otro dato que depende de la variable. Estas básicamente van a ser las estimaciones de beta 0 y beta 1, es decir, de dónde se intercepta con el eje de las y de la pendiente. Esos son los valores más importantes de mi modelo, porque es lo que me va a decir la ecuación de la recta, la pendiente y la intersección con el eje de las Y. Pero también acá abajo me da la estimación de alfa, perdón, de sigma. Y me va a dar un p-value y me va a dar una serie de cosas que de momento no les vamos a poner mucha atención, pero por ejemplo me va a dar mi R, que es que tanto se acerca a estar prediciendo que es un modelo efectivamente lineal, que hay una recta ahí y todo eso. Pues básicamente estos fueron mis resultados obtenidos. Todo me da significativo. Por el momento nada más nos quedamos con eso, pero pues saber que aquí está la ecuación, ¿no? Con estos datos. Mi intersección es 5.4660 y mi pendiente es 2.6248. También me da un error sobre estas estimaciones y me da un valor t y un p-value y me dice que hay significancia en ese cálculo. Me da un r y un R cuadrado, perdón, y un R cuadrado ajustado, que en este caso son prácticamente iguales. Bueno, ahora usando RBase voy a calcular también mi gráfica con la línea de tendencia. En este caso, la fórmula es la misma, es LM de sleep total, sleep rem y data msleep. En este caso, la función que se usa es plot. Mi X pues es de msleep, sleep rem, y mi Y es de msleep, sleep total. Le digo cómo tiene que etiquetar al eje de las X y al eje de las Y. Y para agregar esa línea de tendencia, pues es con upline. ¿Qué es lo que va a hacer upline? Pues va a graficarme a reg, lo que me diga el modelo lineal de un color que en este caso le puse azul. Y pues aquí me muestra mi, este, mi gráfica con mi línea de tendencia. No queda tan bonita como con ggplot, pero pues también es posible. Y seguramente si edito los parámetros de la gráfica, puedo lograr que se vea un poquito mejor. Pero definitivamente ya saben que ggplot me da todavía más posibilidades. Entonces, estas son las formas de graficar mi línea de tendencia, mi gráfica de dispersión y de calcular si, si mis datos pueden ser representados por si mis datos pueden ser representados por una ecuación de la recta y qué tan lineal es su relación y qué tan dispersos están además de esa recta. Entonces ahora, puede ser que yo ya tenga una ecuación de la recta. Ahora lo que puedo hacer es predecir valores nuevos usando mi ecuación de la recta. Entonces lo que hago aquí es calcular nuevamente con la función LM mi modelo lineal, mi ecuación de la recta,
de la misma base de datos de MSleep, usando como Y Sleep Total y Sleep REM. Pero ahora le pido que quiero unos nuevos datos, es decir, que calcule nuevos valores empleando ese modelo lineal o esa ecuación de la recta. Y para eso digo que genere una data frame donde sleep REM, o sea, los valores nuevos de X son, y le doy un vector. Este vector lo genero con una secuencia desde 2 a 6 que va de punto 25 en punto 25. O sea que va a ser 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.25 y así hasta llegar a 6. Entonces, esos son nuevos valores que yo le doy para ciclos, para valores de sueño REM. Entonces, con esos nuevos valores de REM, le pido que calcule los valores de sueño total para mamíferos, usando la fórmula de la recta que ya calculó anteriormente. Entonces, para eso usamos la función predict usando el modelo reg y los nuevos valores. Y aquí me da los valores que calculó, desde 10.71 hasta 21. Esos son los valores. Entonces podemos usar la ecuación para calcular nuevos valores, tal como lo haríamos manualmente también con una ecuación de la recta. Ahora, también podemos calcular un intervalo de confianza para el modelo lineal, donde vamos a usar la función confint, intervalo de confianza, del modelo lineal reg con un nivel de confianza del punto 95 y aquí me da, según ese modelo, cuáles van a ser los valores de intercept y de X, de la pendiente, perdón. Y esto va a ser que nuestro valor inferior y nuestro valor superior van a estar entre 4.10 a 6.8 y entre 2.024 y 3.22. Es decir, me da un intervalo para cada uno de estos valores de del modelo lineal. Entonces, así podemos trabajar con la ecuación de nuestro modelo lineal o nuestro modelo de mínimos cuadrados. Y pues también podemos hacer inferencia estadística con estos datos, con estos tipos de análisis de la regresión lineal y los tipos de, de pruebas de hipótesis que nosotros podemos hacer van a ser dos principales. Bueno, ahorita vamos para allá. Eh, Nada más hacer la extensión a que básicamente si nosotros queremos ahora considerar más de una variable, tendríamos que usar la regresión múltiple, pero es idéntico lo que haríamos, simplemente que en la fórmula vamos a cambiarla un poquito y ya no nada más vamos a usar una X, que sería sleep REM, sino también vamos a usar otra X. En este caso mi X2 es body weight, o sea, el peso corporal, por poner alguna otra variable. Realmente no sé si están relacionadas, pero normalmente aquí pondríamos las variables que pensamos que podrían estar relacionadas. O simplemente probar todas las variables y evaluar cuáles están relacionadas con o promueven cambios en la variable Y. A ese le puse reg2 y cuando vemos los valores de reg2, pues también me calcula un intercept, una pendiente para sleep REM, que sería mi beta 1, y una pendiente para body weight, que es menos 0.0076. Entonces, si se fijan, si en la primera era positiva, en la segunda es negativa. Entonces podría significar que en la primera el efecto es positivo, pero en la segunda el efecto es negativo. Y a la hora de ver los R cuadrados, en ese caso me da 0.6487, que de hecho es un R cuadrado mayor
que en el modelo anterior, cuando solo consideraba una variable. Entonces, en principio, puede ser que cuando considero más de una variable, el modelo es todavía mejor, todavía se ajusta más a esta regresión. Entonces, es por eso que a veces es necesario trabajar con una regresión lineal múltiple en vez de una regresión lineal simple. Pero el efecto, como ven, puede ser tanto positivo como negativo. Y bueno, todo eso es hablando sobre la regresión lineal. Pero recuerden que también hablábamos sobre la correlación, donde habíamos dicho que en la correlación las dos variables pueden cambiar. Y no es que una dependa de la otra, sino que ambas pueden relacionarse entre sí. Entonces, si en una regresión lineal simple el coeficiente de determinación R cuadrado es igual al cuadrado del coeficiente de correlación, que en este caso estaríamos hablando del coeficiente de correlación de Pearson, porque estamos hablando de análisis paramétricos. Entonces, esto nos muestra que la regresión y la correlación, al menos en este caso, pueden estar describiendo la relación entre las variables de la misma forma. Esto no siempre es así, por supuesto. Entonces, para hacer la correlación, aquí nuevamente vamos a llamar a MSLib de ggplot2. También usamos tidyr para modificar los datos. Y en este caso, bueno, si ven un poquito complejo esta modificación de los datos, es simplemente que me di cuenta que sleep REM, esa columna de MSleep, tenía muchos valores faltantes que los ponían como NA. Entonces, cuando uno quiere hacer la correlación y hay NAs, este es un problema. No te lo puede calcular. Tienen que tener solo valores numéricos. Entonces, una cosa que se puede hacer es usar este parámetro. Por ejemplo, le pones aquí a la correlación con la función core de X y usar complete ops para que solamente considere los valores que no tienen valores faltantes, que no tienen NAs y este tipo de cosas. Pero en este caso, primero lo intenté de esta forma, en la cual a todos los valores que había NAs, los reemplacé por un valor anterior, es decir, les puse un valor numérico. Y esto con datos reales pues no se hace, solamente fue para tener una data frame un poco más limpia. Entonces por eso es lo que están viendo ahí. Pero si no, simplemente hubiera llamado a sleep REM. Y Y pues es sleep total, como ya habíamos dicho. Y entonces pues ahora sí llamé a mi función core, que es para hacer la correlación entre X y Y. Y como les decía, con complete ops, además traté de eliminar los NAs que quedaban. Y luego pues le pido que me muestre R y R cuadrado para la correlación. Y entonces me da que los valores son 0.55 y 0.30. O sea, sí hay una correlación. No es altísima, pero sí hay una correlación. Obviamente, mientras más cercano a uno, pues es más importante la correlación. Entonces, bueno, hasta aquí, antes de pasar a lo demás, ¿hasta aquí hay alguna duda? Chicos, chicas, ¿hay alguna duda en este momento? ¿O puedo continuar? Ok. Bueno,
Entonces, como les decía, también se pueden hacer pruebas de hipótesis con la regresión y la correlación. En el caso de estos análisis, la prueba de hipótesis puede ser para probar el modelo de manera global, o sea, probar si hay una relación lineal o no, y también para probar los valores de los coeficientes individuales, por ejemplo, los beta uno, beta 2, etcétera. Entonces, por ejemplo, podría ser una prueba de hipótesis para que mi beta, bueno, aquí le puse beta cero igual a cero, pero en realidad sería mi beta uno igual a cero, que sería el beta correspondiente a la pendiente. Si la pendiente tiene un valor de cero, significaría que no hay relación lineal, porque si se acuerdan, eh, la relación lineal implicaría que la pendiente sea cada vez más cercana a uno. Y también en la correlación, que el R, por ejemplo, fuera más cercano a uno. Entonces, bueno, si podemos probar eso acerca de los coeficientes y eso se haría con una prueba de hipótesis. O también, pues hay varias opciones para hacer la prueba de hipótesis. Y entonces para eso sirven todos estos valores. Por ejemplo, aquí hicimos, volví a llamar ggplot2 y tidyr y luego datamsleep. Hice nuevamente el modelo lineal. Aquí es un modelo lineal múltiple porque llamé a sleeprem y a bodyweight. Me da igual los residuos, el intercept, la pendiente uno, la pendiente 2 y me da los valores t y los p-values para cada uno. Entonces me está diciendo, de hecho, que el valor p es significativo para cada uno de estos datos. Me está dando el r cuadrado y el r cuadrado ajustado. Uno es 0.64 y el otro es 0.63. Son valores buenos para una regresión y además me está dando la estadística F, así lo puedo mover. Me está dando la estadística F, según en la tabla, para esos grados de libertad, y el p-value que es muy pequeño, y por lo tanto eso me está diciendo que es significativo. Entonces realmente esto me está dando la respuesta de que estos datos son estadísticamente significativos y que puedo confiar en que hay una regresión lineal buena. Y podemos hacer pruebas más sofisticadas, pero realmente no nos vamos a centrar en esto. Esto puede ser un tema mucho más complejo. Nosotros nos vamos a quedar con esto, con lo general, y saber que podemos graficar nuestros datos en forma de dispersión, em, graficar nuestra línea de tendencia, generar nuestra ecuación de la recta, generar nuestro modelo lineal que nos va a dar con la función LM y también hacer nuestra correlación. Entonces, para la prueba de correlación, en este caso es una correlación de Pearson, porque, como les digo, mayormente se inicia con las pruebas paramétricas o de hecho se calcula si nuestros datos siguen una distribución normal o no. La de Pearson es para datos con distribución normal y otras asunciones. Y en este caso, el test que se usa para ver si se sigue si hay una correlación es core.test y aquí nos da los parámetros. Nos da nuestro valor de t, nuestros grados de libertad, nuestro p-value, que es muy bajito, y nos da nuestra hipótesis alternativa, nos da nuestro intervalo de confianza y nos da nuestra estimación para la correlación, que es 0.555. Así hay una correlación, que tampoco es altísima, pero es bastante buena.
Como les había dicho antes, mientras más cercano a uno, pues es la correlación es más elevada. Entonces, hay alternativas cuando no podemos usar Pearson. Y un ejemplo de cuando no podemos usar Pearson es cuando ya sabemos que nuestros datos no siguen una distribución normal o que tenemos valores extremos. En esos casos también Pearson no va a ser bueno para encontrar correlación. Entonces, en estos casos hay varias opciones, pero una de ellas es usar las pruebas no paramétricas y en el caso de la correlación, una de las opciones sería la prueba de correlación de Spearman. Entonces, básicamente se usa la misma prueba, la misma función, core test, pero en el método tienen que especificar qué es Spearman, porque por default esta función hace la prueba Pearson. Entonces, en la anterior no especifiqué que quería Pearson, pero R entiende que por default va a ser Pearson. Entonces, si quiero Spearman, tengo que especificarlo. Y en este caso con Spearman también me hace mi cálculo, también es significativo y me da 0.552, un poco más bajito que en el anterior. Es probable que en este caso la prueba más apropiada era la anterior, pero realmente no hice un análisis para saber si era apropiado hacer cuál de las dos. No sé si los datos siguen distribución normal o no. Es nada más para mostrarles el ejemplo. Entonces, bueno, ya saben cómo implementar las gráficas y cómo implementar los modelos lineales en R y hacer sus pruebas de correlación. Entonces, quería que tuvieran también esta parte, que lo pudieran hacer en R junto con los demás análisis. En el caso de la regresión al menos, obviamente también la pueden hacer en Excel, relativamente sencillo, pero eso creo que es hasta bastante intuitivo. No me pareció necesario hacer una clase de eso, pero sí les voy a poner un video al menos para que si lo quieren también explorar, también lo hagan. Y les voy a mandar esta presentación para que esto sí lo practiquen en su RStudio. Y bueno, comentarles que ya nos toca hacer otra vez un examen, así que no sé si tengan alguna duda hasta ahorita.